Mis queridos amigas y amigos, sí, bienvenidos a este corto pero enriquecedor video. Sí, les agradezco mucho de antemano por el tiempo que me brindan para adentrarnos en el maravilloso mundo de la discapacidad física. Sí, mi nombre es Angélica Gómez, soy psicóloga infantil y psicorehabilitadora. Y en esta oportunidad les voy a hablar acerca de las causas y diagnósticos precisamente de la discapacidad física. Primero, me gustaría un poco explicarles acerca de la definición de discapacidad física. Ya indagando algunos autores y bajo mi experiencia personal, les puedo decir que la discapacidad física es una situación en la que se encuentra una persona en la cual se encuentran afectadas sus habilidades motrices, ¿sí? Por ejemplo, la locomoción, debido al deterioro o ausencia de una o varias partes del cuerpo, lo cual dificulta la realización de actividades funcionales, así como también la participación en la sociedad, ¿sí? Ahora, con respecto a las causas que provocan la discapacidad física, o también conocido como etiología, se puede decir que según autores como Castillero, nos indican que las deficiencias que ocasionan la discapacidad o que provocan la discapacidad física como tal, se debe a una afección, sea en la musculatura o en el sistema nervioso. Puede ser, por ejemplo, los nervios que inervan las zonas, la médula espinal o también ciertos puntos de la corteza motora, ¿sí? Hay en cambio otros autores que nos indican que el daño cerebral que interfiere en la motricidad se clasifican las causas por la etapa en la que se presenta. Así puede darse en la etapa prenatal, es decir, antes del embarazo, en la etapa perinatal durante el embarazo o en la etapa postnatal, que es después ya del nacimiento propiamente del bebé. Ahora un poquito haciendo mención a las causas perinatales o durante el nacimiento, podemos tener como ejemplo precisamente un nacimiento prematuro, incluso antes de las 32 semanas. Por ejemplo, también el uso de forceps, un parto prolongado, de pronto también infecciones en el sistema nervioso central o hemorragia cerebral, ¿sí? Todo eso influye, y también me gustaría recalcar que puede conectarse a la etapa prenatal con la etapa perinatal, por cuanto si a los meses del embarazo previo al parto la madre es diagnosticada con hipertensión o con preeclampsia, también puede influir al momento del parto, incluso para que el bebé entre en etapa de sufrimiento fetal. Otro factor que en la etapa perinatal no podemos dejar de lado es la presencia de asfixia o hipoxia neonatal, ¿sí? Esto impide que el oxígeno llegue adecuadamente al cerebro y que por ende afecta de tal manera el sistema nervioso que puede generar una discapacidad física, como por ejemplo la parálisis cerebral, ¿sí? Ahora les voy a hablar un poco de lo que es la etapa postnatal, ¿sí? Luego del nacimiento, el bebé puede estar sujeto a sufrir traumatismos craneales, convulsiones, exposición a toxinas, infecciones virales o bacterianas, inclusive acompañadas de fiebre, como lo es la meningitis. Todo ello de igual forma afecta al sistema nervioso de tal manera que se puede desencadenar una discapacidad física. En síntesis de lo que ya les he comentado, una discapacidad física puede ser el resultado de dificultades en la etapa prenatal, no olviden, antes del nacimiento, en la etapa perinatal, es decir, durante el nacimiento, o en la etapa postnatal, después del nacimiento, y a su vez afectar a los sistemas nervioso, articular, muscular u óseo. Haciendo mención a los diagnósticos más comunes de discapacidad física, me gustaría mencionar la clasificación que propone Aguado y Salcedo. Así tenemos discapacidad física sin afectación cerebral, con afectación cerebral, por enfermedad y discapacidades físicas mixtas, ¿sí? Hablándoles un poquito de la discapacidad física,
Sin afectación cerebral tenemos secuelas de poliomielitis, lesión medular, amputación, espina bífida, miopatías, escoliosis y malformaciones congénitas, entre otras. De estas les voy a hablar de 3 comunes, empezando por la lesión medular. Esta es una lesión de la médula espinal a causa de una enfermedad o accidente que tiene como causa la pérdida funcional o de sensibilidad por debajo de dicha zona lesionada, ya que la médula espinal no es capaz de mandar la señal a causa de la lesión. Esto ocurre ya que la médula espinal es la conexión entre el cerebro y el cuerpo. Esta recoge la información aferente, la lleva al sistema nervioso central y manda una respuesta a través de las vías eferentes para poder realizar las funciones cotidianas. Ejemplos de la lesión medular tenemos la paraplegia, en la cual esta es una lesión completa que ocurre en el área dorsal y que genera por ende una parálisis de las piernas, pero que no ocasiona una afección en el funcionamiento de los brazos. Y la tetraplegia, ¿sí? Que es una lesión completa, ¿sí? Que se ve afectada por la cuarta y séptima vértebra cervical, en la cual se genera debilidad de los brazos y parálisis del miembro inferior. Otra discapacidad motriz sin afectación cerebral es la amputación, que consiste en la pérdida de extremidades o de partes del cuerpo, pudiendo provocar una discapacidad física al limitar el funcionamiento habitual de la persona. Así también, otro diagnóstico es la espina bífida. Se trata de un tipo de malformación congénita en que el tubo neuronal y la columna vertebral no se cierran por completo durante la formación del feto, produciéndose daños en los nervios y la médula que pueden impedir o dificultar el movimiento de la persona. En este momento les voy a hablar de la discapacidad física con afectación cerebral. Así se tiene a la parálisis cerebral y al accidente cerebrovascular. La parálisis cerebral es una condición médica crónica que afecta al movimiento y a la coordinación muscular, a causa de una o más zonas afectadas del cerebro que ocurren en el desarrollo fetal, antes, durante o después del nacimiento, o por situaciones traumáticas, así como accidentes. Las causas pueden ser las siguientes: lesión cerebral por hipoxia en dicha zona del cerebro, infecciones cerebrales, traumatismo craneal, infecciones de la madre en el embarazo, ictericia grave. Dicha parálisis puede llegar a causar unos síntomas muy leves o graves. Puede afectar a un lado o ambos del cuerpo y puede que comprometa más a los brazos o piernas, o que comprometa a ambas extremidades por igual. La parálisis cerebral tiene también su tipología. Así tenemos la parálisis cerebral espástica, en la cual se da una rigidez de movimientos, incapacidad para relajar la musculatura, debido a que está afectado el haz piramidal. Los síntomas son hipertonía, hiperreflexia e hiperflexión, y afecta al 75% de personas. La parálisis cerebral atetósica, ¿sí?, es también otro tipo de discapacidad física en la cual se dan movimientos involuntarios de las extremidades, cara o lengua, por lo que también se genera dificultad para hablar. ¿Sí? Está lesionado el haz extrapiramidal y afecta a un 10% de personas. La parálisis cerebral atáxica afecta el equilibrio corporal, por lo cual se tiene una marcha incoordinada, ¿sí?, y también afecta a la coordinación óculo-manual. Se debe a una lesión en el cerebelo. Finalmente tenemos la parálisis cerebral mixta. Esto se debe a que generalmente no existen casos puros de ataxia, atetosis o espasticidad, sino que más bien los diagnósticos se presentan de una manera combinada entre esta tipología. En lo que respecta al accidente cerebrovascular, es un daño en el tejido cerebral como resultado de problemas causados por una circulación sanguínea deficiente, pudiendo dañar áreas del cerebro que controlan funciones vitales del organismo: control y habilidad motora, sensación y percepción, comunicación, emociones, estado de conciencia.
En cuanto a discapacidad física por enfermedad, tenemos asma infantil, epilepsia, dolor crónico, enfermedad renal, entre otras. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de la epilepsia. La epilepsia es un trastorno cerebral en el cual una persona tiene crisis precisamente epilépticas repetidas durante un tiempo. Las crisis epilépticas son episodios de actividad descontrolada y anormal de las neuronas que puede causar cambios en la atención o el comportamiento. La epilepsia ocurre cuando los cambios permanentes en el tejido cerebral hacen que el cerebro esté demasiado excitable o irritable. Como resultado de esto, el cerebro envía señales anormales, lo cual ocasiona convulsiones repetitivas e impredecibles. Finalmente tenemos la discapacidad física mixta, por ejemplo, las plurideficiencias o las secuelas de hospitalización e inmovilización. Otro de los diagnósticos es la distrofia muscular, que se refiere al grupo de trastornos englobados dentro de la distrofia muscular que provoca la presencia de un tono muscular débil, ya que va perdiendo tejido con el tiempo, haciendo difícil el movimiento y provocando una discapacidad. Se trata de uno de los tipos de discapacidad física más frecuentes. Para culminar mi intervención sobre las causas y diagnósticos de la discapacidad física, me gustaría recalcar la importancia de la prevención y del diagnóstico precoz, ¿sí? Que las personas, al unirse y conformar una familia, puedan tener un embarazo planificado, asistir a todos los controles médicos, que se cuide de la salud materna y del bebé, tanto en la etapa prenatal, perinatal y postnatal, evitando incurrir en factores de riesgo, ¿sí? Asimismo, tras recibir un diagnóstico de discapacidad física, es menester que la familia busque de inmediato información sobre dicho diagnóstico, profesionales, terapias que le ayuden al bebé a recibir una estimulación temprana y adecuada, para evitar precisamente que su situación empeore y a su vez para fortalecer las potencialidades y procurar un buen vivir, procurar una buena calidad de vida para que se pueda llegar a la real inclusión. También es fundamental construir la planificación centrada en la persona, en la cual precisamente quien tiene discapacidad pueda asumir el rol protagónico de su vida. También la planificación centrada en la familia, dando la oportunidad de capacitarles y de que tomen decisiones importantes dentro de el proceso de la persona con discapacidad a la que están cuidando, ¿sí? Por otro lado, el poder tener redes de apoyo formal e informal permitirá que la familia y que la propia persona con discapacidad física reciba el apoyo multidisciplinario necesario, ¿sí? Para poder ayudar en la parte biopsicosocial. Ahora les voy a presentar a una madre guerrera que ha luchado incansablemente por brindarles a sus hijos una buena calidad de vida. Ella es la señora Ana María Morales, ¿sí? Quien tiene 2 hijos. El primero, cuyo nombre es Oscar Ríos, diagnosticado con discapacidad intelectual y rasgos de autismo. Y la segunda, de quien vamos a hablar en lo posterior, es Noelia Ríos, quien ha sido diagnosticada con síndrome de West, ¿sí? Noelia Ríos es una adolescente de 16 años que tras su nacimiento empezó a convulsionar, por lo cual los papitos, al llevarle respectivamente al doctor, a los 5 meses de edad le diagnostican atrofia cerebral, luego de los exámenes como resonancia magnética, tomografía axial computarizada y el electroencefalograma. A 1 año de edad, Noelia es diagnosticada con síndrome de West. A partir de ese momento, las convulsiones se presentaron de manera constante, por lo cual hubo un retraso global en su desarrollo, ¿sí? Hasta los 6 años y medio, Noelia convulsionó, ¿sí? A partir de los 5 años en adelante,
Fue disminuyendo las frecuencias en cuanto a la convulsión hasta llegar a espasmos y finalmente a la desaparición total de las convulsiones tras el tratamiento. Ahora, posterior a estas convulsiones, Noelia dejó de balbucear, dejó de mover sus piernitas, se generó también luxación de caderas, perdió la visión. Sí, estas son las secuelas que le dejaron las convulsiones, pero luego de dichas convulsiones, con las terapias, se logró aprovechar de esa estimulación para mantener las funciones que se pudieron rescatar en Noé. A continuación, entonces, les presento el testimonio de la madre de familia. Mi nombre es Ana María Morales Villamar. Les presento a mi hija María Noelia Ríos. Ella es una niña, ahorita tiene 16 años y es una niña con síndrome de West. Ella comenzó con convulsiones a los 3 meses de edad. Comenzó con una convulsión con que le brincaba la piernita, el bracito y los ojitos me los botaba para la parte de atrás y me botaba espuma por la boca. Ella comenzó con esas convulsiones, a partir de ahí comenzó el problemita de ella. Luego, como a las 7 de la noche me volvió a convulsionar y al siguiente día también volvió a convulsionar. A partir de los 3 meses de edad hasta los 6 años y medio la niña no dejó de convulsionar. Ella en los primeros 15 días estuvo hospitalizada en el Hospital del Niño en Guayaquil, donde le diagnosticaron el atrofia cerebral. Le diagnosticaron ahí en el Hospital del Niño, donde me la mandaron a terapias, que solamente tenía que seguir las terapias. Yo no me quedé conforme con ese resultado que me dieron y nosotros venimos aquí a Quito a hacer otros estudios, que la revisaran otros doctores. Pero aquí en el hospital militar me le dieron que tenía el síndrome de West. El síndrome de West vendría a ser algo así como un primo hermano de la epilepsia, porque son convulsiones. Así me lo supieron a mí explicar. En el hospital militar me dieron el resultado como síndrome de West. Las terapias a la niña, este síndrome viene a ser algo así como va retrocediendo la marcha, o sea, ella no me va a caminar, ella no tiene problemas de vista también, tiene luxación de cadera, todos esos problemas tiene Noelia. ¿Qué más les puedo decir? Ella antes de que comenzara con las convulsiones, ella balbuceaba, se paraba en mis piernas, brincaba y decía mamá, mamá, papá, papá, eso es lo que ella balbuceaba. Después de que comenzó con el problema, entonces ella poco a poco fue retrocediendo. A partir de ahí nos mandaron solamente a las terapias, que sigamos las terapias, la estimulación temprana, la terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje. Nos mandaron a que nosotros sigamos a las terapias con ella. Y que estas terapias solamente iban a ser de mantenimiento porque esperanza de que la niña mejore, que sea una niña normal como cualquier otro niño, solamente un milagro de Dios. El mensaje de todo esto, de toda esta vida que yo he llevado con mis hijos, es que les pido a los papitos que por favor no se descuiden de ellos, que los lleven a estimulación temprana, que si algo vemos de raro en nuestros hijos, no nos quedemos estancados, sino que sigamos adelante, busquemos ayuda en un amigo, en un doctor, en que nos digan qué podemos hacer, porque no podemos quedarnos estancados, tenemos que sacar a nuestros hijos adelante y luchar por ellos. Como recomendaciones les diría yo que los lleven a estimulación temprana, que la estimulación temprana desde inicio de edad les ayuda muchísimo a ellos. También terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, hidroterapia, hipoterapia, calinoterapia, todas esas terapias les ayudan mucho a nuestros hijos.